Hola amigos, ahora estudiaremos el recíproco del teorema del ángulo inscrito. Para comprender el recíproco de este teorema, resolveremos los siguientes problemas. Problema 1. En la siguiente figura, encuentra la medida del ángulo PBQ. Ahora te invito a que pauses el video para que intentes resolver el problema por tu cuenta. Vamos, tú puedes hacerlo. Ahora que ya lo has intentado, comprobemos tu respuesta. Observa que el ángulo PDQ es el ángulo externo del triángulo DQB. Por lo tanto, la medida del ángulo DBQ más la medida del ángulo BQD es igual a la medida del ángulo PDQ. Sustituyendo las medidas de los ángulos BQD y PDQ en la ecuación, tenemos que la medida del ángulo DBQ más 20 grados es igual a 60 grados. Al despejar la ecuación, observamos que la medida del ángulo DBQ es igual a 60 grados menos 20 grados. Es decir, es igual a 40 grados. Como la medida del ángulo DBQ es igual a la medida del ángulo PBQ, entonces la medida del ángulo PBQ también es de 40 grados. Observa que la medida del ángulo PDQ de 60 grados es mayor que la medida del ángulo PBQ de 40 grados. En la figura, como la medida del ángulo PAQ es igual a la medida del ángulo PDQ y la medida del ángulo PDQ es mayor que la medida del ángulo PBQ, se tiene que la medida del ángulo PAQ es mayor que la medida del ángulo PBQ. Ahora resolvamos el problema 2. En la figura encuentra la medida del ángulo PCQ. En este momento puedes pausar el video e intentar resolver el problema por tu cuenta. Ahora verifiquemos tu respuesta. El ángulo PCQ es el ángulo externo al triángulo DQC. Por lo tanto, la medida del ángulo PCQ es igual a la medida del ángulo CDQ más la medida del ángulo DQC. Sustituyendo los valores de las medidas de los ángulos CTQ y DQC en la ecuación, tenemos que la medida del ángulo PCQ es igual a 60 grados más 20 grados, que es igual a 80 grados. Observa que la medida del ángulo PDQ de 60 grados es menor que la medida del ángulo PCQ de 80 grados. En la figura, como la medida del ángulo PAQ es igual a la medida del ángulo PDQ y la medida del ángulo PDQ es menor que la medida del ángulo PCQ, se tiene que la medida del ángulo PAQ es menor que la medida del ángulo PCQ. En las siguientes figuras, los puntos A y B están en el mismo lado respecto a la recta PQ.
Observa que hay 3 casos. Caso 1. Si B está sobre la circunferencia, la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo A, debido al teorema del ángulo inscrito. Caso 2. Si B está fuera de la circunferencia, la medida del ángulo B es menor a la medida del ángulo A, tal como en el problema 1. Caso 3. Si B está dentro de la circunferencia, la medida del ángulo B es mayor que la medida del ángulo A. También podemos decir que, si A está sobre la circunferencia, las siguientes proposiciones son válidas. Literal A. Si la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo A, entonces B está sobre la circunferencia. Literal B. Si la medida del ángulo B es menor que la medida del ángulo A, entonces B está fuera de la circunferencia. Literal C. Si la medida del ángulo B es mayor que la medida del ángulo A, entonces B está dentro de la circunferencia. A la proposición A se le llama recíproco del teorema del ángulo inscrito. Ahora te corresponde a ti practicar lo que has aprendido. Resuelve el problema A de la clase 2.5 en la página 156 de tu libro de texto de 9º grado.